¿Ustedes tienen claustrofobia? Ay. Vamos a salir por allá arriba, ¿ya? Entonces... No sé si vamos a conseguirlo. Hola a todos. Hola. Hoy estamos en un lugar increíble aquí en Cusco, Perú. Vamos a visitar las ruinas de Sacsayhuamán y lo vamos a hacer de una forma que no es tan común para los turistas, que es montando a caballo. Así es. Hemos conocido aquí a la gente de la comunidad quechua, que está muy cerquita de aquí, de esta zona. Y ahora vamos a hacer una ruta a caballo, aquí con nuestro amigo Jorge. Y vamos a visitar 3 lugares arqueológicos. Así que es un día fantástico hoy. La menta andina, ¿ya? Ah. En esa temporada está saliendo con lluvias. En época de secas casi imposible de encontrarla. Ya, mira, cuando estás en el campo y te sientes muy cansado, solamente vas a hacer este procedimiento, mira. Las sobas en tus manos, sóbalo. El olor. Inhalas, ¿ya? ¿Ya? Tiene sabor a menta, menta andina. Te abre las vías respiratorias, te ayuda a respirar mejor, ¿ya? Te da más energía. Ah, buena, ¿eh? Sí, te da más energía. Su nombre original, muña, que es la menta. Muña. Sí, Es un olor intenso, ¿eh? sí, cuando te duele mucho la cabeza, es mucho mejor que el alcohol, sí. Entonces, es bueno para mí ahora que tengo un poco de dolor de cabeza. Sí. Al cambio de clima, Ajá. para la altura, es muy bueno. Qué bueno. Vamos a subir para arriba. No agarren algunas plantas porque algunas plantas tienen espinas. Ah. Nos encontramos en la zona X, ¿ya? Su nombre original de este lugar es Langlacuyo. Langlacuyo es lengua quechua, que quiere decir laberinto. Van a encontrar también túneles que se cruzan en forma de X. Muchos también lo relacionan a este lugar como el templo de la Pachamama, la Madre Tierra, ¿ya? Porque vamos a ingresar al mundo subterráneo, al mundo de abajo. Vamos a pasar túneles, chincanas, cuevas, ¿ya? Wow. Atención, esto es algo que no muchas personas visitan. Los túneles aquí, las chincanas en Cusco, en la zona de Sacsayhuamán, en Langlacuyo. Vas a tener cuidado con la cabeza. Nosotros somos muy altos. Fijaos cómo es aquí la entrada. Fijaos. Muy bien, amigos. Este es uno de los túneles de esta zona. Es pequeño nomás, ¿ya? Mire, por aquí se va a otro lado. Sale al otro lado, ¿ya? Ajá. Pero más allá se va haciendo más angosto y también se va reduciendo en tamaño. Entonces es un poco dificultoso para poder pasarlo, ¿ya? Puede ser peligroso, ¿no? Entonces yo cuando era niño yo los he pasado todos, ¿ya? Pero ahora ya que soy grande, no, ya no cabemos ya. No te apetece. No te apetece quedar bloqueado, ¿eh? Sí, entonces vamos a pasar los túneles más grandes, ¿ya? Ok. Están para nuestra altura. Ajá. Bueno, vosotros Cuidado. entraríais en este túnel aquí tan pequeño, con el riesgo de quedar bloqueados. Ponednos en los comentarios. Entonces, como pueden ver, esta es roca caliza y acá llevan las piedras para la construcción, lo que es de Sacsayhuamán, ¿ya? Entonces de acá llevaban las piedras. Entonces, ¿con qué le daban forma?
con la andesita, con la magnetita, que eran piedras más duras, ¿ya? Entonces esas piedras lo utilizaban más o menos como tipo cincel para darle forma, ¿ya? Lo llevaban mediante rodajas, ¿no? Ponían troncos debajo de las rocas y empezaban a empujar y a jalar. Las sogas las hacían del ichu o la paja. Ahorita lo vamos a hacer. Ahí está acá tenemos. Ichu, la paja. Aquí, por ejemplo, estas zonas, que se ve que de aquí Claro, hubo una extracción. Claro, está trabajando. Aquí, entonces, quizá esta parte aquí de esta roca, digamos, que falta aquí, ¿Ya? se llevó para una construcción. Claro, pero aquí vamos a ver más o menos como una parte de una chacana, más o menos, ¿no? Ajá. Esto viene a ser una cruz andina, ¿no? La chacana es la cruz andina. Pam, 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 pam. Entonces toda chacana, toda cruz andina tiene su lagunita a la parte de atrás, Ajá. para que cuando refleje el sol se hace todo entero. Wow. Son secretos. Y una duda, ¿no? Y algo que me hace pensar es, por ejemplo, aquí vemos un tamaño de una piedra ¿Ya? que se pudo sacar, no sé, 1 metro por 1 metro, vamos a decir. Claro. En la muralla de Sacsayhuamán Ya. hay piedras que son Está gigantes. entre 90 a 120 toneladas. ¿Y cómo? Porque yo por ejemplo, soy ingeniero de formación. Claro. Y me imagino mover esto de aquí, lo imagino muy bien. Claro. Ahora, mover una de aquellas rocas Claro. tan gigantes. Es que normalmente, para el Inca trabajaba todo el pueblo. Todo el pueblo. O sea, no había que yo me voy por este lado, yo no quiero, yo sí quiero. O sea, el Inca decía una cosa y todos absolutamente tenían que obedecerlo. Entonces, cuando la gente está unida, se hace cualquier cosa. Maravillas. Exacto. Entonces, todo el pueblo trabajaba para el Inca. Y en conjunto lo llevaban, lo que es para la parte de abajo. ¿Hay alguna historia mágica? ¿Hay alguna historia, leyenda? Claro, hay leyendas, pero o sea, yo les cuento lo más acertado, ¿no? Yo tampoco les podría afirmar que así era, digamos. Claro. Nosotros también nos informamos de libros, de algunos crónicas, Ajá. pero ahí sí hay leyendas, ¿no? Como por ejemplo, hay leyendas que dicen que los incas sobaban las piedras y las piedras caminaban. Entonces yo no lo veo. Yo he escuchado que conseguían ablandar las rocas, ¿no? Para darle forma también. Claro. Entonces, estas piedras seguramente ya estaban más antes aquí. Entonces, o la parte de abajo también trataban de darle Ajá. forma nomás ya, ¿no? Entonces, como les digo, yo les cuento algo que, digamos, se acerca a lo cierto, ¿no? Al oficial. Exacto. Aquí vamos a observar altares u hornacinas, ¿ya? Altares u hornacinas, donde aquí antiguamente los incas ponían a sus ídolos de las culturas conquistadas, ¿no? Que los incas también no eran buenos, también como podríamos decir, ¿no? Que ellos también iban conquistando otras culturas, ¿no? Claro. Si bien sabemos la cultura más antigua del Perú, cultura caral. Ajá. Entonces ellos iban conquistando otras culturas. Entonces ellos, ¿qué hacían? Lo ponían, digamos, a estos altares, a sus ídolos de las otras culturas. Ajá. Y ellos les decían, si ustedes se rebelan o quieren rebelarse, vamos a destruir a vuestro dios, a vuestro ídolo. Entonces automáticamente, para que no lo destruyan a su dios, tenían que hacer caso a los incas, ¿no? Es una leyenda también, ¿no? Ajá. Como también otros dicen que aquí ponían a sus momias, ¿ya? Lo ponían en posición fetal, porque ellos también creían lo que es en la resurrección. Ok. O sea, pensaban que iban a volver a la vida. Entonces, los incas también modificaban solamente a la nobleza, al inca, no modificaban a cualquier persona, ¿no? Ujú. Entonces lo embalsamaban para que no tenga un olor nauseabundo, ¿no? Ujú. Aquí vamos a ver un rostro de un inca, ¿ya? Un rostro del Huiracocha, ¿ya? Ujú. Pónganse ahí, les voy a grabar, ¿ya? Para que puedan ver. Ahí nomás ponen. ¿Aquí? Sí. Ok, ahí pueden ver el rostro del inca en las piedras, los ojos, la nariz, la boca. Y la parte de arriba casi no se le nota mucho, el mascaipacha, ¿no? Ujú. Ya. Wow. Gracias. ¡Wow! Atención. ¿Ustedes tienen claustrofobia?
No, yo no. Entonces vamos a pasar. ¿ya? Normalmente no. No sé cómo es el túnel. Sí, y cuidado De no a resbalar. bajar. Bueno, esto es una oportunidad única de entrar en un túnel aquí en esta región. Fijaos la dificultad. Ay. Ten cuidado. ¿Cómo bajaste aquí? Tu mano apóyate acá adelante. Listo. Vale. No es fácil. Fijemos Ayúdale a su esposo, ¿eh? al túnel que estamos. Fijaos las paredes como son. Son piedras estalactitas. Estalactitas. Voy a coger Como la... pueden ver, algunas piedras estalactitas ya han sido saqueadas, mira. Wow. Para hacer collares, los que llevan, hacen collares, pulseras, los artesanos, Ajá. ellos se lo llevan estas piedras. Wow. Es una pena porque Cuidado, cuidado. esto es algo único. Wow. Con el goteo de la lluvia, del Fija agua, la se altura que forman tiene. estas. Fíjense a la parte de arriba. Ya, wow. Con el goteo de la lluvia se forman estas rocas, estas de acá, estas grietas, ¿no? Wow. Paso a paso. Estamos caminando. Fijaos hasta dónde nos metemos para traer vídeos para todos ustedes. Así que desde aquí, desde este túnel en Sacsayhuamán, os vamos a pedir para, por favor, que se suscriban a nuestro canal. Dar like y comenta. Vamos a seguir. Aquí donde estoy yo, pasan así de costado, ¿ya? Ajá. Si están gorditos no van a pasar. Tienen que seleccionar las personas que vienen al tour. Opa. Fijaos la dificultad para pasar en esta parte, ¿eh? Pasa, pasa. Ya estamos. Cuidado con la cabeza, ¿eh? Ajá. Muy Dios mío. Vamos a salir por allá arriba, ¿ya? Parece difícil de salir. Sí, entonces, No sé si vamos a conseguirlo. yo voy primero Ajá, y después la señorita y último Ajá. nuestro amigo por seguridad, ¿ya? claro. Entonces acá mira hay una para que pises tu pie. Ajá. Ya acá se agarra, mire, acá y ¿ya? Como ustedes son más grandes, más altos, Ajá. pisan acá nomás, ya, pues. Ajá. Ajá. Yo como soy más pequeño, acá nomás, ¿ya? Ajá. Y yo trato de subir a lo que pueda. En cambio ustedes ya pisan ahí y se agarran de acá, ¿ya? Muy bien. Suban, amigos. Vamos. Ok. Uno pie aquí. Jálate, exacto. Mano aquí. Aquí el otro pie. Pon ahí. Otro pie. Muy bien. Estás haciendo muy bien. Exacto. Y ya salgo. Mira que tengo más. Y desde aquí. Vamos, señorita, ya es más fácil. Pégate pegado a la roca, ¿no? Como te dices. Eso viste. Y ahora ya está. Ahora ya está nada, porque Listo, muy bien, señorita. ¿Tu bolsa te incomoda o estás bien? no estoy bien. Con la bolsa. Listo, ya estás arriba. Ya saliste. Muy bien, muy bien. Así. Exacto. Y ahora me queda a mí subir con la cámara. Vamos a intentar grabar la subida. No, Voy a intentar. eso va a ser muy difícil, ¿eh?
Esto aquí, aquí. Vamos a llevar nuestro pie aquí. Aquí. Por favor, con mucho cuidado, ¿eh? Aquí. Aquí. Amor, por favor. Aquí. Hop. Ah. Y lo hemos conseguido. Esto no me esperaba, ¿eh? Ah. Vaya aventura. Para eso hemos venido hasta aquí, hasta Cusco, Perú. Fijaos aquí un nuevo túnel. Wow. Wow. Es alta. Muy bien, amigos, como les dije, su nombre de este lugar, el Langlacuyo, quiere decir laberinto. Es como un laberinto más o menos. Hay muchas como paseos. Muchas entradas. Imaginaos ahí. Todo tipo de caminos diferentes, más grandes, más pequeños. Wow. Aquí también van a poder ver algunas hornacinas, ¿ya? Aquí podríamos decir que es el famoso Yanantin, ¿ya? O sea, la dualidad, ¿ya? La hembra, el macho, el urin, el jana. ¿Ya? Dualita, ¿ya? Entonces, estas son ofrendas, ¿ya? Ajá. Normalmente a veces aquí la gente viene lo que es a meditar un rato, a pedir deseos, ¿ya? ¿Ustedes saben qué es un quinto? No. ¿No? Ya, un quinto es cuando tengan coca, conocen la coca, ¿no? Las hojas de Sí. coca. Entonces escogen las 3 hojitas, las más bonitas que les parezcan. Y lo unen más o menos como un trébol. Ah. ¿Ya? Entonces cuando van a ir así a algún lugar sagrado, así, ustedes meditan, piden sus deseos. Y al momento que se van a retirar, dejan ese quinto, 3 hojitas de coca en algún lugar de estos, así como estos, ¿ya? Ajá. Por ejemplo, aquí han dejado coca, monedas, Ajá. flores, ¿no? Dulces, frutas, ¿ya? Qué bueno. Entonces la gente hace como una ofrenda, viene a pedir algo. Exacto. Es más o menos como cuando vas a una iglesia, Ajá. algo así. Y aquí estoy viendo este agujero en el techo, que es extremadamente peligroso para alguien que no conozca y que vaya caminando ahí Claro. arriba. Normalmente, estos agujeros también no son por gusto. A las 12 de la noche la luna se posiciona. Igual en el día también a las 12, 12 y media de la mañana, Wow. del día, el sol se posiciona y Es realmente un laberinto aquí. Sí. Wow. Y para nosotros que somos altos es más difícil pasar, pero los incas eran muy bajos, ¿no? Esto es una aventura increíble. Estamos tan felices de poder traer esta experiencia para el canal. Sí. Es algo que recomendamos muchísimo. Dejar un día cuando vengáis aquí para tener esta experiencia lejos de lo que sería más turístico, ¿no? Y así también apoyamos un poco a la gente local, ¿no? A la comunidad. en sí nosotros no somos guías profesionales, somos gente del lugar. Gente. Claro. Claro. Y vosotros conocéis mucho mejor que algún guía que... Normalmente los guías cuando estudian vienen acá, nos preguntan a nosotros y después nosotros les enseñamos y ahí ellos recién les enseñan. Claro. Estamos aquí con el maestro de los guías. Jorge, ¿ustedes tienen una página web o algo para recomendar a la gente que cuando venga haga contacto, un teléfono? Les puedo dejar un número. Ajá. Es el 974 42 17 63. Zonas místicas más que todo. Perfecto. Y volvemos a nuestros caballos. Miren este pasito. Wow. Estamos totalmente en el medio de los árboles. Wow.
Qué bonito. Jorge nos está enseñando aquí las alpacas y también nos ha contado pues una particularidad, esta que veis aquí de color negro. En realidad el padre es llama y la madre alpaca, se llama alpaca suri. Y nos ha dicho que con esta tenemos que tener cuidado porque como el padre es llama, puede escupirnos. Entonces ya nos ha advertido para estar atentos porque en cualquier momento nos podría escupir. Y bueno, son gigantes, ¿Puedo son tocar? bonitísimas. Es pues. Es muy suave su lana. Oh. Hola. Bueno, la mejor lana del mundo es la vicuña. ¿Ah, sí? Sí. Y están aquí tranquilas, no se asustan con los coches. Normalmente estas habitan allá en las montañas. Normalmente están allá en el cerro, arriba de todo. Pero acá los traemos a las más tranquilas para exhibirlas. Ah, qué bien. Qué lindos. La comunidad tiene aquí una tienda también en la que venden pues muchísimos productos que ellos mismos fabrican aquí. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Sandra. Sandra. Bienvenidos a la comida Huayarcocha. Pueden tomar asiento. Ajá. Fijaos ya el asiento cómo está todo tejido aquí con estos colores tan bonitos. Nosotros en esta comunidad nos dedicamos a los camelidos sudamericanos, donde tenemos el alpaca suri. El alpaca suri siempre va a tener su fibra un poco más larga, así como pueden ver en la imagen. Ajá. El alpaca suri es la segunda que está al lado de la vicuña. Ujú. Este es el alpaca suri. Y el alpaca huacayo siempre va a tener su fibra un poco esponjoso y más corto. Bien. Al primer trasquilado que realizamos a la alpaca se le conoce como baby alpaca. ¿Por qué? Porque va a ser su primer trasquilado a sus 2 años y la mejor lana. De ahí viene alpaca adulta, que va a ser el segundo trasquilado, puede ser segunda, tercera, cuarta trasquilada. Ya la fibra es un poquito más gruesa. Acá se van a dar cuenta. Esta es la prendita de baby alpaca que sacamos. ¿Puede tocarlo? Ajá. Es más suave. Wow, sí. Este es el alpaca adulta, el segundo. Ajá. Ya, como te das cuenta, esta es un poco más delgada. Sí. Un poco más, Más suave, fina. sí. Ajá. Ujú. Y esta es un poquito más gruesa. Más ya. gruesa. Ujú. Pero los dos son muy suaves. Sí. Este es sintético, que esto vas a encontrar en todos los tours que van a realizar y les va a vender como baby alpaca. Así. Ajá. Pero en realidad no es nada. No es. No tiene nada de alpaca. Lo que tiene acá es plástico y algodón. Sí. Wow. Es por eso que Ujú. con pasar los días, esas pelucitas Se hacen bolas. Sí. Exacto. En cambio, en estas prenditas de alpaca no sale eso, no se hace así. Wow. Como te das cuenta, no. Más Sí, bien, sí, sí, sí. estas de acá. Otra forma de reconocer estas prendas es el peso. Siempre de alpaca va a pesar y esta de acá no. Es como ya que es plástico. no Sí, pesa sí, nada. sí, sí. Y ya. Claro, para quien no conoce, no tiene, Exacto, no puede tiene pensar conocimiento. que es de alpaca o alpaca adulta, pero en Ujú. realidad no es. Porque muchos los visitantes fueron engañados, ¿no? Con estas prendas que Claro. ser alpaca, pero en realidad no es nada de alpaca. Ahora vamos a pasar cómo nosotros realizamos los teñidos. Primeramente nosotros tenemos 4 a 22 tonalidades de colores, que son colores naturales de la alpaca. Wow. Como te puedes dar Eso es cuenta, muy bonito. estas son colores de la fibra de alpaca. Todos son colores de naturales, ¿ya? Ajá. Este es el color propio de Sí, de de la la alpaca. Ajá. Y acá Wow. tenemos, por ejemplo, el marrón. En marrón hay bastantes tonalidades. Acá te vas a dar cuenta que hay un poco más oscuro, Ajá. un poquito más claro y más clarito como beige. Ujú. Tanto en gris también hay un poco más oscuro, un poquito más claro y más clarito. Sí. Son 22 tonalidades Wow. de colores naturales. Y Wow. para los colores rojo, verde, utilizamos acá, como al igual que nuestros antepasados, productos como puede ser plantas, flores, cochinilla. La cochinilla es la base para que nosotros obtengamos más tonalidades, como 42 tonalidades de colores, ¿ya? La cochinilla es insecto, que es este de acá. Este de cochinilla se encuentra en la penca del tuna o cacto. Está en una región aquí específica. Es No, también por esta zona tenemos. por esta zona también. Ajá. Ajá. Ya, esto lo vamos a moler con un poquito de agua. Su color de la cochinilla es un color guinda, justamente este colorcito de acá. Mira, Ajá. Ah, sí. es el mismo color.
Ya, para un color, para aclarar los colores, nosotros aquí utilizamos este limón. Limón, como es ácido, nos ayuda a aclarar los colores. Aquí está. Ya va cambiando un color anaranjado. Sí. Al igual que en verde también vas a encontrar un verde un poquito más claro. Igual también nos ayudamos con un limón, con esta planta chilca. Su nombre es en quechua, chilca. Ya, esta planta nos da colores verdes, pero si lo mezclamos con limón más, nos va a dar un color un verde más claro. Wow. Ya, para este color amarillo utilizamos planta se llama mutui, tiene flores amarillas, también su raíz es amarilla, nos da este color amarillo. Para un color rojo, para este color rojo utilizamos esta piedra de alumbre, es un mineral que se encuentra en las minas. Si hacemos hervir con agua, con cochinilla y un poco de piedra de alumbre, nos da este color rojo. Es difícil de pensar que esta piedra, Ajá, que no parece que tiene ningún color, que se da este resultado. rojo. A mí me parece mágica. Sí. Parece magia. Sí. Ya. Para este color morado utilizamos el maíz morado. También se puede preparar para la chicha morada, que es muy famosa aquí en la ciudad de Cusco. Y al igual que mezclando con limón, con un poco de maíz morado, nos va a dar color rosado, lila, esos colores. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta que tengas ahí? Tengo una pregunta, pero que me imagino que ya la irá a explicar. Es cómo los colores se consiguen fijar en la prenda y que después no se vaya, ¿no? Sí. Con el lavado. Vamos a pasar a eso justamente ya. Estas, como les decía, estas son colores naturales. Estas ya no necesitan ya ningún porque esto siempre, por más que des más lavadas, Ajá. siempre va a quedar así, siempre va a estar así como estos colores naturales. ¿Ya? En cambio, para estos colores nosotros utilizamos el sal de maras, o puede ser sal de cocina. El sal nos ayuda a fijar los colores para que no salga, por más que des varias lavadas, y se va a mantener así. Wow. Para que no se distinga. Ya, y estas prenditas de alpaca se necesita lavado con chapú, ya que la fibra de alpaca es como nuestro cabello, no puedes lavar con detergente. Ajá. Qué interesante, ¿eh? Esto yo no pensaba nunca. Bueno, nosotros en esta comunidad trabajamos con 140 familias, entonces si usted se lleva algo de producto, estarías incentivando a que sigan realizando más productos. Pueden pasar, tenemos en Bay alpaca, alpaca adulta, mixto también. Mixto es alpaca con oveja. Ajá. ¿Cuáles son los precios, En más o Bay menos? alpaca, acá está 380 hasta 350 y en alpaca adulta está 250 hasta 200 hasta 180. Ajá. Ya, en cambio, en la ciudad de Cusco estos vas a encontrar triple. Hacen todo tipo de ropas, de... Chalinas, tenemos Veo aquí medias zapatillas. también. Sí, también tenemos estas llamitas que también son de cuero de alpaca. Estas son alpaca adulta. Como te das cuenta, la fibra es un poquito más gruesa. A comparación con esta ya también es Sí, cambia totalmente. Wow. Esto es muy suave. Sí, esa es bella alpaca. Wow. Qué Esa es bueno. alpaca adulta. Y este es el alpaca suri. Como les digo, su sí. pelo es un poquito más largo. ¿Ya ve? Wow. También es la fibra de alpaca, el cuerito de alpaca. Calcetines también. Sí, estas por ejemplo son bella Ah, qué alpaca. bonito. todas estas, y estas son alpaca adulta. Puedes probarte. Esto se sirve en Estonia también. Sí. La abuela de Ingrid, que es mi esposa, la primera vez que yo fui a Estonia, que fuimos en invierno, y ya estaba todo nevado, muy frío, ella me hizo a mano unas medias de lana. Sí. Pero estos, mira qué bonito. Muy bonito, con la alpaca. Ajá. Sí. También los tenemos ya con diseño. Wow. Muy ¿Y bonito. cuánto cuestan, por ejemplo, las Acá medias? están 90 soles. Esta mesa, por ejemplo, tenemos esto, mixto, que es el alpaca con oveja. Ajá. Ajá. El precio también es un poquitito más menos, Ajá. están entre 90 a 80 soles. Ah, está bien. Son reversibles. Ah, wow. Reversibles. Otro también tenemos así. Puedes utilizar como collera y otro Ajá. como gorrita lo jalas. Ah, qué bien. Doble. Buena idea. Pruébatelo a ver. Vamos a ver. Wow.
Muy bonito, ¿eh? ¿Está bonito? Sí. Creo que yo voy a querer las medias. Medias. Sí, porque Son más es algo pequeñitas. que son más pequeñitas y es algo que tienen mucho uso en Estonia también, Ajá. con el frío. Cuando regresamos ya Va a estar frío. tener nieve. Podemos llevar unos Claro. de estos, tal vez, ¿no? Sí, sí. Llevamos entonces ese. Gracias a ustedes. Qué bonito aquí el paisaje. Este lugar es hermoso. ¡Wow, un bebé! Estos son caballos criollos. Ajá, Caballos aquí de la región. exacto. Mirad las montañas. Y enfrente también. Son grandísimos, wow. Y como Jorge nos contó, aquí, aunque estemos a muchísima altura, no nieva. Sí, no nieva aquí. Cuando se ven las montañas blancas, realmente son heladas. Ajá. Templo de la Luna. Wow. Qué paisaje hermosísima. Dios mío, me encantó. Este es el Templo de la Luna. El templo de la luna o el templo de la mujer, ¿ya? La Ajá. luna de la mujer y el sol al varón. El templo de la fertilidad, ¿ok? Su nombre original de este lugar es Amaru Markawasi, ¿ya? Quiere decir casa de las serpientes. Amaru es serpiente y Wasi casa, ¿ya? Entonces en la parte de arriba ustedes van a ver tres animales, ¿ya? Lo que es la serpiente, el puma, el cóndor. La serpiente es el Ujupacha, que quiere decir dentro de la tierra. El puma es el Kaipacha, el mundo donde vivimos nosotros. Y el cóndor es el Hanajpacha, el mundo de arriba de los espíritus. Esos tres animales en la parte superior, en la parte de arriba, están sin cabeza. Ya, porque ahí viene lo que es la extirpación de dioses, ¿no? Entonces, los incas tenían sus dioses primarios y sus dioses secundarios. Sus dioses primarios eran el sol, la luna, las estrellas, el rayo. Sus dioses secundarios eran lo que es la serpiente, el puma, el cóndor. ¿Okay? Entonces, cuando viene lo que es la extirpación de dioses, lo cortan sus cabezas a estos animales, porque ya viene lo que es la corona española, les dice que esos no son dioses, ¿no? Ya viene lo que sea con la religión católica. ¿Ok? Después ustedes van a ver también ahí el trono del Inca, un asiento de piedra, ¿ya? Más bien a la parte de abajo hay una cueva, que es como una cámara subterránea, que ahorita no, hoy en día no se puede ingresar, ¿ya? Ahí están más definidos, o sea, más detallados esos tres animales, la serpiente, el puma, el cóndor, y ahí también había una mesa ceremonial. En la época inca, los incas hacían sacrificios, sacrificaban a las llamas, lo ponían como ofrenda para la luna, ¿ya? Ajá. Hoy en día solamente ustedes van a ver, por ejemplo, donde van a subir a la parte de arriba, van a ver la serpiente, el puma, el cóndor, hay un agujero, solamente van a ver coca, flores, dulces, monedas, son parte de ofrenda de las personas místicas de hoy en día. Ok. ¿Ok? No se hacen más sacrificios. Ya no, entonces es el templo de la fertilidad, ¿ya? Ajá. Un lugar muy especial para las mujeres, ¿ya? Wow. La naturaleza aquí es algo diferente. ¿Y cómo ha sido montar a caballo? A mí me gustó, Sí. con estas vistas. Estamos montando a caballo en un lugar histórico como este, Sí, con tantos misterios que todavía hoy en día hay diferentes teorías sobre el origen de algunos de estos lugares arqueológicos. Tiene todo un aire místico en toda esta visita. Fijaos allá abajo está parte de la ciudad de Cusco, sí. toda en aquella ladera de la montaña. Aunque no lo parece, caminar aquí un poquito ya nos hace sentir cansados. Sí. Realmente se siente... Nos preparamos muy bien para ir con caballo.
porque no tenemos donde dejar nuestras cosas Ya. y tampoco tenemos nada para beber. Tuvimos que beber la bebida que teníamos antes de montar los caballos Sí. para montar con un poco más de seguridad. Ujú. Hay cuevas en muchos lugares. Podemos ver las entradas. Aquí una, allá abajo hay varias. Sí, Allá arriba cuando pasamos también sí, sí, sí. hay otra cueva. En varias partes aquí de la montaña, en varias rocas, Ya. hay unos agujeros, como unas cuevas. Ajá. Esas cuevas, ¿qué son? Son cuevas naturales en sí. Por ejemplo, allá arriba, mira, ¿ves? Ajá. Hay una cueva. Sí. Normalmente aquí la 1 de agosto, Ujú. le decimos el mes de la tierra, es como el año nuevo andino. Ah, Ya, y mucha gente mística viene a hacer sus pagos a la tierra, ok. sus ofrendas. Entonces esas cuevas se utilizan para poder ofrendar. Para dejar allí sus ofrendas. Exacto. Pero esas cuevas no tienen más túneles o algo, ¿no? No, esas son ahí nomás. Son pequeñitas. Exacto, allá también hay otras, pero ahí nomás quedan. Acabo de ver, antes de viajar aquí a Perú, una noticia Ya. de que se ha descubierto aquí en esta zona de Sacsayhuamán Ay. unos túneles. Sí, las chincanas es lengua quechua, que quiere decir lugar donde te pierdes, ¿ya? Ajá. Chincanas, ¿ya? Entonces, hay un proyecto de algunos arqueólogos que están haciendo trabajo de investigación dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán hoy en día. Que hoy en día ya también la tecnología ayuda pues bastante, Sí, ¿no? sí. Entonces hay unos georradares que Ujú. lo meten adentro y ya como que ya les avisa que hay un túnel subterráneo, cámaras subterráneas que pasan hacia el lado del Coricancha, al lado de la catedral o al lado del Palacio de Mancocapac, que es la iglesia San Cristóbal, ¿no? Ajá. Entonces ahorita eso está en investigación, Ok. trabajos de investigación, ¿no? Entonces, pero sí, desde más antes, eso ya se sabía, ¿no? Porque nuestros abuelos, a nosotros mismos, Ajá. nos iban contando, ¿no? O sea, aquellos son chincanas, como dicen en quechua, amajay kunki chaymant, chincacuaj, así nos decían, ¿no? Ajá. Cuidado que entres a ese hueco te vas a perder, nos decían. Ok. Entonces, ya nos Qué interesante. tenían. Good boy. Hola, pequeño. Hola. Estamos llegando ahora aquí también en el parque de Sacsayhuamán al Cristo blanco que hay aquí en la montaña Es una de Cusco. réplica realmente del Cristo que hay en Brasil. Sí, es una réplica del Cristo Redentor. Sí. Y desde aquí el Cristo saluda a toda la ciudad de Cusco. Fijaos la vista que hay desde Una aquí. vista increíble. Aquí debajo vemos la plaza de armas que visitamos anteriormente. Todos los tejados Exacto. anaranjados con las tejas. Y desde aquí podemos ver muy bien cómo Cusco es tan grande. Aquí el Cristo. Nuestro amigo y guía, Jorge, aunque nos pedía ya para no llamarlo de guía porque él es más que un guía, pues nos ha contado que el Cristo ha sido una donación de la comunidad aquí palestina que vivió aquí en... Después de la Guerra Mundial, Segunda Exacto. Guerra. Aquí, cuando se volvieron a su país, decidieron dejar como donación este Cristo aquí para regalo por la hospitalidad que recibieron del pueblo cusqueño.
Nos estamos dirigiendo ahora desde este Cristo Blanco a la muralla de la fortaleza de Sacsayhuamán. Sí. Ya desde aquí podemos ver cómo es la muralla. Wow, sí. Y con estas rocas que, como le preguntábamos a Jorge, es algo misterioso todavía hoy, cómo se pudieron transportar y cómo se pudieron pulir y construir estas rocas con la tecnología que había en aquella época. Entonces es algo que nos deja pensativos y que nos hace pensar que quizá existiese, como se menciona, ¿no?, en muchas teorías, que estas construcciones pertenecieron quizá a una cultura pre-inca. Fijaos, queremos enseñaros esto, esta piedra de muchas toneladas, cómo está perfectamente cortada y encajada con la piedra de al lado, con la piedra inferior, con la piedra superior, con la otra piedra. Imagínense la dificultad que esto tendría para diseñar esta toda pared, esta toda muralla, encajando todas las partes de las piedras. Y con esta precisión, esta calidad de corte, esta calidad de tallado. Fijaos aquí el tamaño, es que es algo... No sé si en el vídeo se puede apreciar, pero fijaos. Como cortaban una curva, así. Lo más sencillo, como podéis imaginar y como es hecho hoy en día, pues se harían bloques cuadrados o rectangulares y se irían uniendo. Sí. Aquí se hicieron bloques de múltiples formas y se fueron encajando exactamente para que quedasen pegadas, completamente pegadas. Muchas veces habréis oído que no cabe una hoja de afeitar, ¿no?, en medio de las rocas. Y soportando no sabemos cuántos años, porque la teoría oficial es que esto fue construido por los incas, pero las teorías que hablan de que esto fue construido por una civilización pre-inca puede haber sido hace miles de años. Mira cuántas esquinas tiene esta roca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fijaos, para encajar con todas ellas y con esa perfección. Fijaos aquí el detalle de esta unión, por ejemplo. Sí. Es decir, no tiene una lógica para nuestros días haber hecho esta muralla de esta forma. Es como si hubiesen utilizado rocas como plastilina, que la hiciesen a su antojo y fuesen montando esta pared. Yo voy a pedirle a Ingrid que grabe ahora un momento, que yo voy a intentar colocarme aquí cerca de la roca esta, para que tengáis noción del tamaño de la roca. Sí. Yo mido 1,83 y esto, fijaos el tamaño que tiene. Fijaos el tamaño de estas rocas a mi lado. Y ya desde aquí, desde la fortaleza de Sacsayhuamán, Ya casi en el atardecer. nos despedimos en el vídeo de hoy. Agradeceros que lo hayáis visto hasta el final. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y pediros, como siempre, para suscribirse a nuestro canal, dar like. Eso nos apoya muchísimo y nos ayuda a crecer. Y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao.